Desde hace unos días que llevo utilizando el Doji V30, que es el típico teléfono que le regalarías a tu tío el mecánico. Es resistente, lo que es genial para su trabajo, su batería dura un montón, tiene visión nocturna y como no va a hacer muchas fotos ni es muy exigente, pasará por alto algunos problemas. No es un teléfono perfecto, pero tampoco lo es tu tío. Y menos si se llama Rudy Valencia. Así que a continuación te diré cuáles son sus puntos fuertes y débiles después de haberlo probado durante una semana. Pero antes de empezar quiero dejar un disclaimer, y es que este vídeo es patrocinado. La gente de Doji quiso patrocinar el vídeo, quería que lo probara, pero aún así les dejé bien claro cuáles eran mis condiciones que estaréis viendo en pantalla. ¿Vale? Esto no quiere decir que todo lo que vaya a decir aquí es positivo, porque como veréis a continuación no lo es, pero esto tampoco es una review por razones obvias, ¿vale? Así que a continuación os diré lo bueno y lo malo que he experimentado al usar este móvil. Y quiero empezar con las principales razones por las que te podría gustar. Lo primero es por su diseño y construcción, que como puedes ver en los laterales es rugorizado, lo que le da bastante resistencia a la hora de tirarlo al suelo y resistir a caídas de cualquier forma. Vamos, que hasta lo puedes usar como un martillo. También lo he enterrado y sin ningún problema, y su resistencia IP68 contra el agua parece ser efectiva de cualquier forma en que lo moje. Está claro que por ser un teléfono resistente eso no quiere decir que lo vayas a estar tirando al aire como un loco, aunque debo admitir que a veces apetece. Y es bueno saber que si se te cae boca abajo con la pantalla completamente plana al suelo, pues que este no se destrozará por completo. Lo que no sobrevivió fueron las rejillas de los altavoces, y el protector de pantalla pues también tiene un rasguño. Las rejillas pues las he vuelto a poner sin cualquier problema, pero si se me vuelven a caer pues es posible que las pierdas. Ya en cuanto a la pantalla parece estar intacta y creo que eso es lo más importante. Y te recuerdo que hace unos meses probé este Doji, que en la misma prueba pues no resistió. Así que es bueno saber que al menos la pantalla está mejor protegida. Otro punto a favor de este dispositivo es su visión nocturna, y es que tiene una cámara específica para esto, que en conjunto con un LED de infrarrojos básicamente pues nos permite ver en la oscuridad. Para mí es una función que no le daré mucho uso, pero si eres un profesional como un electricista, yo creo que te vendrá bien. Y lo mismo podría decir sobre su conectividad. Donde tenemos NFC, podemos añadirle más de una SIM a su tarjetero o una tarjeta micro SD, pero atención, que también es compatible con eSIMs. Es sorprendente que ya veamos esta tecnología implementada en un dispositivo que cuesta unos 300 euros, pero personalmente lo que más me llamó la atención a la hora de probar este dispositivo fue su rendimiento, ya que en su interior tenemos el Dimensity 900 de MediaTek, en conjunto con 8 GB de RAM y un almacenamiento UFS 3.1, que aparentemente pues no es nada de especial, pero en mi prueba de velocidad de 2 vueltas consiguió unos valores absurdos que lo ponen al mismo nivel del Poco X4 GT. Está claro que a la hora de jugar no es tan bueno, y en Genshin Impact lo puedes ver, pero para alguien poco exigente yo creo que es un teléfono razonable. Y esto para mí fue una gran sorpresa, porque hace poco probé el S96 GT de Doji, que también es un teléfono que han lanzado hace poco y al que le hice varias pruebas de resistencia, pero vamos, que es mucho más lento que el V30. Y con esto no quiero decir que el V30 es el más rápido que te puedes comprar, porque no es así, pero considerando todos los extras que tiene y al público al que se orienta, yo creo que han conseguido encontrar pues un buen equilibrio de prestaciones. Y su último gran punto positivo es su batería de 10.800 mAh, más del doble de lo que solemos ver en otros móviles, y que también lo transforma en un powerbank. Ya cuando lo quieras cargar lo podrás hacer a 66 vatios con el mismo cargador con el que viene en la caja. Así que sí, es un teléfono bastante completo y orientado claramente a un público más profesional, pero que en mi opinión todavía puede mejorar en algunos aspectos. El primero y más importante es su pantalla IPS, que sí, tiene una alta tasa de refresco que se agradece al navegar por el sistema, pero el brillo máximo que alcanza se me ha quedado corto, y como intentes ver la pantalla desde un ángulo pues se te hará algo difícil.
Sus altavoces sí que son muy potentes y me encanta la orientación vertical, pero al máximo pierden nitidez. Tampoco sé si el protector de pantalla con el que viene empeora la situación, pero no hay dudas de que es su mayor punto negativo y que también influye en tu percepción a la hora de hacer fotografías. Porque cuando las ves desde el móvil, pues se ven mucho peores de lo que realmente son. Desde que tengas buena iluminación, el resultado es decente. Y si necesitas hacer fotos macro, pues la puedes hacer sin problemas. Pero aún así, Doogee debe corregir dos limitaciones de sus cámaras. La primera es el control de la exposición en la gran angular que por veces pues se vuelve loco. Y la segunda es la estabilización electrónica en el modo vídeo al grabar en 4K. Pero también el autofocus, ya que se queda pillado por veces y puede no funcionar. Ambos problemas se pueden resolver con actualizaciones de firmware y no te preocupes porque yo ya les he informado. Y como estamos hablando de software, pues sobre esto también tengo algunas cosas que decir. Lo primero es que no hay muchas diferencias con Android stock, con la excepción de su panel superior que me recuerda un poco al de MIUI, así como en sus ajustes en el que encuentras algunos textos por traducir. Pero tirando esto, la experiencia es muy stock, lo que para mí es un punto positivo. Dicho esto, creo que he explicado muy bien mi posición sobre el B30. Es un móvil todoterreno que recomiendo a profesionales que lo necesiten. Su sistema es rápido, así como el lector de huellas y hasta tiene un botón extra que podrás personalizar con acciones, algo que seguramente a tu tío le guste. No tiene la mejor pantalla ni las mejores cámaras, pero tampoco cuesta 500 euros, sino 300. Y por este precio, considerando todos los extras y al público al que se orienta, yo creo que han encontrado un buen equilibrio de prestaciones y al menos en el rendimiento que considero importante, hombre, no va fatal, va muy bien, va fluido, tan fluido como el Poco X4 GT cuando lo probé, aunque su procesador no sea tan bueno. Aunque bueno, espero que te haya gustado este vídeo, todos los enlaces de compra los dejaré en la descripción y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!